Muy bien, un gran saludo para todos nuestros seguidores. Estamos para hacerle llegar un curso sobre cómo manejar los gastos operativos en las empresas, ya qué situaciones se deben tomar en cuenta, qué aspectos, cómo manejar los gastos fijos, los gastos variables en esta situación que estamos viviendo, una situación difícil que se está viviendo en el mundo, no solamente en Bolivia. Y bueno, queremos dar algunos elementos importantes, algunos consejos, algunos tips respecto al manejo de los gastos operativos en las instituciones, en las diferentes empresas. Para ello, contamos con la presencia de uno de los profesionales muy reconocidos que tenemos en Bolivia, como es el licenciado Vladimir Blancourt. Él estará a cargo de este curso importante para que podamos tocar. El licenciado Vladimir Blancourt es auditor financiero de profesión, tiene maestrías en auditoría y control de gestión, es maestrante en finanzas, tiene un posgrado también en ingeniería del gas natural, en auditoría tributaria, tiene diferentes acreditaciones. El licenciado Blancourt es profesional certificado en normas de información financiera, es instructor del Colegio de Auditores de Bolivia, es actualmente miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación Contable, más de 18 años en la práctica de auditorías y consultorías, como socio principal y director de BHBN Auditores, una importante firma atendiendo diferentes empresas, diferentes rubros, además de ser profesor de posgrado en diferentes universidades del medio. Entonces, contamos con la presencia del licenciado Blancourt para que nos dé algunos lineamientos, algunos elementos importantes respecto al manejo de los gastos operativos. Licenciado Blancourt, cedo la palabra, por favor. Un gusto poder contar con usted para tocar este tema tan importante. Licenciado. Liceo Barca, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los seguidores de Facebook de Proexcelencia. Como bien les adelantó Liceo Barca, bueno, vamos a tomarnos un momento de esta noche para poder un poquito revisar algunos aspectos de los gastos fijos, de los gastos variables, algunas situaciones a tener en cuenta que esta coyuntura realmente nos ha traído, ¿no? Y nos pone un poquito a pensar acerca de esta temática y sin lugar a dudas es una preocupación para tanto los empresarios como los empresarios unipersonales, ¿cierto? Los profesionales en general tienen esta preocupación. Y en realidad lo que yo vengo a traer es un tema de la experiencia vivida en cuanto a la gestión de gastos operativos, ¿ok? Y que lamentablemente esta actual coyuntura nos trae a poder revisar un poco y a poder pensar y tal vez de alguna manera ser creativos en la forma de poder administrarlos. Bien, entonces, sin más nos ponemos con la presentación. ¿Cómo administrar los costos operativos durante y después de la cuarentena? Bien. Dentro de los próximos minutos lo que pretendemos revisar un poco si es pertinente separar nuestros gastos y nuestros costos solamente por las consideraciones de lo que son fijos y variables, o tal vez debamos desagregar en otro tipo de clasificación, ¿cierto? Un poco más administrativa, de forma tal que nos permita gestionar estos gastos fijos y variables, ¿cierto? Por otra parte, vamos a compartir un poco un protocolo de análisis de las distintas líneas de gasto. No pretendemos, por supuesto, establecer un conocimiento absoluto, sino establecer un marco general de forma tal que puedan las distintas empresas y los distintos sectores hacer una evaluación intraempresa, ¿cierto?, acerca de estos gastos y tal vez establecer y poder determinar y utilizar lo que hemos venido a denominar la unidad promedio de gasto como un elemento de medición y de revisión. Y, por supuesto, vamos a realizar algunas políticas acerca de optimización de estos, ¿ok? Y cuáles serían las medidas que deberíamos tomar en el peor escenario, que básicamente es tener un capital de trabajo negativo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una desagregación académica y tradicional de los costos y gastos para separarlos en fijos, es decir, aquellos que son permanentes y no están asociados al volumen de producción o las ventas, o separarlos en variables,
Es decir, que aquellos que sí están sujetos al volumen de producción o ventas. Sin embargo, creo que la coyuntura hoy nos trae a poder no solamente clasificar en estos dos tipos de gastos y analizarlos desde esta perspectiva, sino también establecer un análisis un poco más a nivel de gestión. Es decir, establecer si nuestros gastos pueden ser gestionables, es decir, pueden ser negociables con proveedores, o definitivamente son gastos no gestionables, es decir, gastos con los cuales la empresa tiene que convivir y conllevar su operación sin poder hacer ningún tipo de gestión adicional. ¿Ok? Bien. Entonces, para poder yo hacer esta identificación, identifico, separo los gastos y ya, ahí quedó la situación. No, en realidad lo que necesitamos es un protocolo, es decir, una consecución de pasos que nos permita analizar y revisar de forma detallada las distintas líneas de costos y de gastos dentro de la empresa. Por tanto, lo que se ha planteado es realizar un protocolo de 4 pasos, en los cuales el primero, sin lugar a dudas, pasa por un tema de identificación. ¿Identificar qué? Identificar los costos y gastos lastres, es decir, aquellos costos y gastos que por su volumen y su cuantía nos están jalando hacia abajo el resultado, ¿cierto? Y realmente evaluar para ver si sobre ellos podemos tener una capacidad de gestión, ¿cierto? Una capacidad de gestión basada en estos costos lastres que nos permita que determinar una unidad promedio que realmente podamos comparar cada uno de ellos, ¿cierto? Especialmente en aquellas empresas que tienen distinto tipo de sucursales, ¿ok? Podemos hacer una especie de factor de complejidad como para poderlos realmente comparar, ¿ok? Y por supuesto, una vez que yo he identificado los gastos, los he evaluado, he determinado la unidad promedio, puedo ya empezar a ajustarlos y gestionarlos. ¿Cómo hago la identificación de los costos y gastos lastres que le hemos venido a denominar? Lo que se plantea es hacer una matriz, ¿ok? Una matriz en la cual yo puedo establecer si mis distintas líneas de gasto y de costo son en principio fijos y variables. Es un análisis un poco más pormenorizado de lo que normalmente se hace en las empresas, ¿ok? Establecer si son fijos y variables. Y a la par también establecer si estos costos fijos o estos costos variables pueden ser gestionables o no gestionables, ¿ok? En el caso que tenemos acá, por ejemplo, veamos, alquileres, ¿ok? Depende de la producción o del volumen de ventas. No, ¿cierto? Por tanto, es un gasto fijo o un costo fijo. ¿Está bien? La pregunta es si es gestionable o no. Si es que estamos atados a un contrato, ¿cierto? Que no es revisable ni siquiera en la actual coyuntura, lamentablemente tenemos que definir que este es un gasto no gestionable. No podemos hacer más sobre aquello, a no ser que se pretenda tal vez cerrar una sucursal o cerrar una unidad de exposición o un showroom, como le queramos llamar, ¿cierto? Para poder disminuir el gasto. ¿Ok? Bien. Agua, electricidad, ¿será fijo o variable? Dependiendo del tipo de empresas, si hacemos el ejemplo para una empresa industrial, puede ser que este gasto efectivamente sea variable, ¿cierto? La pregunta ahora es si es gestionable o no. Si podemos ejecutar acciones que nos permitan hacer o reducir la cuantía de este gasto. Solamente para efectos del ejemplo vamos a marcarlo como que fuera gestionable. ¿Ok? Material de escritorio es un gasto fijo o variable. ¿Ok? Estamos hablando de toners, papelería, insumos de computación, etcétera. Independiente tal vez del tema de la producción de ventas, es un gasto fijo, sin lugar a dudas. ¿Ok?
La pregunta es si es gestionable o no, y como ustedes ya tendrán la respuesta, es un elemento gestionable, ¿ok? Gestionar de distintas formas, se puede gestionar a través de un control un poco más exhaustivo en el uso de la papelería, se puede incentivar la no impresión de documentos innecesarios, ¿cierto? Eh, etcétera. Si vamos a tema de refrigerios, es fijo o variable. Lo propio, si estamos hablando de una industria y estos refrigerios corresponden al almuerzo de la planta, ¿ok? Se produzca o no se produzca, digo, perdón, se venda o no se venda, igual puede que existan refrigerios, tal vez de parte incluso de los vendedores que están permanentemente en el showroom, ¿cierto? La pregunta también si es gestionable o no. ¿Gestionable en qué sentido? ¿Cómo yo me provisiono de este refrigerio? Muy probablemente sí sea un elemento gestionable. Vigilancia y seguridad, atada a la cantidad de guardias que podemos tener o de celadores que podemos tener en los almacenes, en las oficinas administrativas, en las sucursales, ¿cierto? En los puntos de control de entrega de mercancía. Entonces, la pregunta ¿es fijo o es variable? No es un gasto fijo, ¿cierto? Se podrá ser gestionable, podremos optimizar de otra forma, tal vez utilizando elementos de tecnología como cámaras, elementos de otro tipo de tecnología para poder tenerle control de accesos. Puede que tengamos que ejecutar cierto grado de inversión, pero puede ser un elemento gestionable. Gastos de limpieza o la contratación de personal de limpieza, ¿cierto? Es un gasto fijo o variable. Sin lugar es fijo, ¿cierto? Sin lugar a dudas es fijo. ¿Ok? La pregunta es si es gestionable o no, si estamos atados a un contrato, si podemos revisar la cantidad de personas que trabajan en limpieza, si podemos establecer que solamente se haga limpieza en cierta cantidad de horas, ¿ok? Puede ser un elemento gestionable, ¿ok? Gastos de viaje de hotel, ¿es fijo o variable? No, no puede ser fijo, es un gasto variable, ¿cierto? La pregunta es si es gestionable o no. ¿Es necesario que realmente el personal viaje constantemente a las sucursales a verificar, revisar, hacer seguimiento, o podemos utilizar otros elementos de comunicación, ¿cierto? Ya sea herramientas de comunicación virtual como Zoom, ¿cierto? Microsoft Teams, el mismo Skype, ¿cierto? Tal vez es un elemento que realmente no lo habíamos pensado antes, pero sí es un elemento gestionable, ¿verdad? Entonces, lo primero que planteamos con la identificación es hacer este tipo de matriz donde podamos establecer y analizar si realmente nuestras líneas de gastos y de costos son fijos o son variables. Y por otra parte, si son gestionables o son no gestionables. La segunda situación pasa por una evaluación de la capacidad de gestión. ¿Cómo andamos con nuestro proveedor? ¿Andamos a quererle ganar o no dejarnos ganar? ¿Cierto? ¿Tenemos una buena relación con nuestros proveedores? De forma tal que podamos revisar las condiciones contractuales, ¿cierto? ¿Estamos en esta lucha de tira y afloja? ¿O realmente podemos establecer un acuerdo con nuestros proveedores justamente para establecer que la continuidad de la operación, sin lugar a dudas, si le van a sopesar al proveedor entre seguir cobrando lo que cobra, discontinuar o rescindir el contrato y buscar algo más barato o buscar una continuidad, el proveedor muy probablemente elige el tema de la continuidad, ¿cierto? Por tanto, más que un tiro al floje es llegar a un acuerdo, a una posición de ganar tanto el proveedor como ganar la empresa. Desde un punto de vista un poco más cuantitativo, establecemos o determinamos la unidad de promedio de gasto. ¿Qué es esta unidad de promedio de gasto? Es una forma de equiparar los gastos en función de las variables que hacen al gasto. Veamos un ejemplo acá que este ejemplo yo le planteo en Excel para un cliente, ¿cierto? En el cual este cliente tenía 9 sucursales, ¿cierto? Y quería realmente ver cuál era su gasto promedio por mes y por persona, para ver si en ciertas sucursales, que tal vez eran las más chicas, tenían gastos lastres, que estos que les decíamos al inicio, que estaban socavando la utilidad de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ver qué hemos planteado.
Agua, electricidad y material de escritorio. ¿Qué hemos hecho? Es un análisis por persona. ¿Cuántas personas había en cada una de las sucursales? ¿Cierto? Tenemos el gasto o costo por persona y el gasto y costo por mes promedio, ¿cierto? Entonces, aquí tal vez nos podemos hacer una serie de semaforización con el mismo Excel, ¿cierto? Que se llama elementos condicionales, ¿ok? Para poder, ¿qué? Poder hacer una evaluación un poco más y colorizar o semaforizar desde los tipos de gastos que estamos teniendo, ¿cierto? ¿Ok? En este caso, por ejemplo, hemos planteado por número de personas, se ha dividido el gasto por persona, ¿cierto? Y realmente se puede comprobar cuánto gasta por persona. Por ejemplo, esta persona de la sucursal 2, ¿cierto? Son solamente 5 personas. El gasto por persona era de 41. En cambio, en una sucursal que era mucho más grande, ¿cierto? El gasto era 29. Tal vez en base a esta información, lo que estamos haciendo es ver, establecer qué medidas podemos tomar en la sucursal en la que están teniendo un mayor gasto por persona. ¿De acuerdo? En cuanto a material de escritorio, exactamente igual, ¿cierto? Exactamente igual. Tenemos el monto total del gasto y lo que hacemos es dividirlo entre la cantidad de personas para analizar este aspecto, ¿ok? Es decir, analizar cuánto es el gasto por persona que realmente se está teniendo, ¿ok? Vamos a otro ejemplo, en tema de vigilancia y seguridad. ¿Cuál es nuestro input? ¿Cuál es nuestra variable que lo que nos va a pedir determinar la unidad promedio de gasto? La cantidad de guardias que existe en cada sucursal, ¿cierto? Tenemos una sucursal en la que existe 6 guardias, ¿ok? El gasto por guardia es 1,150 y tenemos otra sucursal que tiene 3 guardias y el gasto es 1,156, ¿ok? Es bastante similar, pero hay otras en las que el costo por guardia es mucho más barato. Entonces, de esta manera nos permitimos poder ver que tal vez se tienen diferentes proveedores de seguridad y tratar de homogenizar todo en un solo contrato, cosa que nos permita tener una optimización de gastos en esta materia sin llegar a retirar inclusive la cantidad de guardias o celadores, dado que pueden estar separados por turnos, asignados a tareas específicas de control y de esta manera poner en riesgo la seguridad de la empresa. Pero sí tal vez podemos evaluar que a ciertos niveles sucursales puede que algunos sean más caras que otras. En cuanto a gastos de limpieza, ¿cierto? Veamos aquí, tenemos 3 personas de limpieza, ¿cierto? Costo por persona, en el caso de la sucursal 13 es 727, ¿ok? El costo por persona de otros es 324, es casi la mitad. La misma situación. Una forma de optimizar gastos no es solamente quitar la limpieza, ¿cierto? Sino evaluar el conjunto a través de la unidad. Por eso hablamos de este concepto que se llama unidad promedio de gasto. Bien, continuemos. Una vez yo he pasado por las 4 fases, es decir, he identificado los costos y gastos lastres, me he permitido hacer una evaluación de la capacidad de gestión, he establecido o determinado mi unidad promedio de gasto, puedo ponerme en 2 tipos de posiciones para la acción, es decir, para el ajuste y la gestión, ¿cierto? Una posición un poco más combativa desde el punto de vista administrativo, es decir, nos ajustamos los cinturones todos porque nos ajustamos todos, ¿cierto? Que no necesariamente es la más aceptada de tipo socialmente, ¿cierto? Tal vez la mejor forma es socializar y buscar y comentar con todo el personal lo que se pretende hacer. ¿Para qué? Para poder ver la continuidad de la empresa, la estabilidad laboral, de forma tal que todo el equipo se imbuya de lo que es la necesidad de poder gestionar los gastos y tal vez eliminar, inclusive con las ideas que puede aportar el equipo en su conjunto, formas de poder optimizar los gastos una vez que los hemos analizado y los hemos separado en fijos, variables, gestionables y no gestionables. Dentro de lo que es la política de optimización, ¿qué nos plantea la coyuntura hoy? ¿Cierto? La coyuntura hoy que es que va a haber una ausencia de efectivo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que ver de cómo poderla cubrir, ¿cierto? Tal vez
tengamos que cambiar nuestra política de ventas y restringir un poco más los créditos y trabajar con preventas y hacer más ventas de contado, ¿cierto? Lo que se pretende, o poder intentar cobrar lo más rápido posible sin presionar mucho a los clientes a fin de que no los espantemos, ¿cierto? Otra política de optimización dentro del capital de trabajo, estamos hablando de rotar el inventario lo más rápido posible sin correr el riesgo de quedar desabastecidos. Tal vez tengamos que tomar otro tipo de consideraciones en cuanto al inventario y evitar tener mayores costos de almacenaje, mayores costos de luz, mayores costos de vigilancia, ¿cierto?, en los almacenes, y trabajar con otro tipo de metodología de provisión de almacenes, que puede ser el justo a tiempo, puede ser el mantener los inventarios o la mercadería en los almacenes mismos del proveedor, ¿cierto? Y de esa forma nosotros evitar consumir mayor costo, mayor gasto de almacenaje, ¿ok? Y por supuesto, si lo que estamos buscando es tener mayor efectivo, bajar nuestra cantidad de inventarios y hacer más alta la rotación de los mismos, también estamos hablando, por supuesto, de pagar lo más lento posible sin afectar la calificación crediticia, ¿cierto? No estamos hablando necesariamente de lo que son las deudas financieras, ¿ok? Que por supuesto conllevan una serie de negociaciones con nuestros financiadores, sino tal vez con nuestros mismos proveedores, ¿cierto? Con nuestros mismos proveedores que están en la misma situación que nosotros. Hoy por hoy nuestros proveedores van a estar en la misma situación que nosotros. Ellos tienen necesidad de vender y va a haber más ausencia de compradores. Nosotros tenemos necesidad de comprar, pero a mejores condiciones. Por eso es muy importante el tema de la evaluación acerca de la capacidad de gestión que tenemos con nuestros proveedores. Por otra parte, están lo que se denominan políticas de capital de trabajo. Y aquí tenemos básicamente dos, ¿ok? ¿Por qué me voy a ir al extremo? ¿Por qué no voy a comentar de la intermedia? Porque hoy por hoy tenemos que tomar dos tipos de caminos, lamentablemente, in extremis. Es decir, establecer una política que vamos a denominar relajada, ¿ok? De gato gordo, que normalmente se da cuando existen, ¿qué? Existen una bonanza económica, ¿cierto? Que es la que hoy por hoy no vamos a tenerla. Y esas son las previsiones inclusive de menor crecimiento a nivel del PIB, de menor crecimiento a nivel de mercado, menor cantidad de efectivo en el mercado, etcétera, ¿cierto? Pero ¿a qué se corresponde esta política relajada, también denominada gato gordo? Es que cuando hay mayor capital de trabajo, existe menor riesgo de ser insolvente, por supuesto. Por tanto, hacemos una mayor mantención de saldos fuertes de efectivo o en inversiones temporales, hacemos concesiones de término de crédito más liberal, ¿cierto? Tal vez por un tema de posicionamiento en la mente del consumidor, por un tema de introducción de productos, por un tema de copar un mayor segmento de mercado, ¿ok? Y hacemos fuertes inversiones en inventarios, ¿ok? Esta es la política relajada de gato gordo que tal vez vamos a tener que dejar de lado. Y entrar a una política un poco más restringida, ¿cierto? Una política más restringida que nos permita manejar el riesgo de no ser solvente, ¿cierto? Manejar el riesgo de no ser solvente. ¿Cómo manejamos esta política de mayor riesgo de ser solvente? ¿Ok? Mantener saldos bajos de efectivo y no realizar inversiones en valores temporales, ¿cierto? Si es que tenemos posibilidad de repagar nuestros créditos, tratar de repagar para evitar tener costos financieros más elevados en lo futuro, ¿ok? Necesariamente entrar a una política de restricción de créditos o hacerlos más selectivos, ¿cierto? Hacer una evaluación realmente crediticia de nuestros clientes para ver si ellos no van a tener una contingencia futura que nos arrastre a nosotros a un torbellino de problemas por no poder tener efectivo y no repagar a nuestros proveedores o a nuestros financiadores. Y por supuesto, hacer inversiones pequeñas en inventarios, trabajar con los mínimos, trabajar con lo que se conoce como el punto de reorden, es decir, conocer nuestro punto de reorden, hasta dónde podemos manejar nuestro inventario de forma tal que lleguemos al punto de reorden y recién pidamos y abastezamos lo que realmente podemos acomodar en el mercado, a no ser que podamos gestionar una mejoras con nuestros proveedores y ellos puedan mantener almacenado la mercadería que ya la tenemos comprada.
Finalmente, y el objetivo de este curso no es hacerlo algo largo, tedioso, sino darles, como decía el licenciado Barja, ciertos tips puntuales, ¿cierto? Ya hoy día ustedes saben de que sus gastos los pueden separar en una matriz que pueden evaluar su gestionabilidad o su no gestionabilidad, ¿cierto? Ya tienen también una herramienta que les sigo comentando acerca de la unidad promedio de gasto que seguramente se tendrá que ajustar a las particularidades de cada empresa y tendrán que establecer los inputs que van a poder determinar esta unidad promedio de gasto, ¿ok? Pero también tenemos que plantearnos cuál sería nuestro escenario negativo, ¿cierto? Nuestro peor escenario. Nuestro peor escenario, sin lugar a dudas, sería tener un capital de trabajo negativo, es decir, que ya estemos con el conocimiento de que no vamos a poder cumplir en el corto plazo con nuestros proveedores, ¿cierto? Ese es tener el capital de trabajo, un capital de trabajo negativo, es decir, donde nuestro pasivo corto plazo es mayor que mi activo largo plazo. Por tanto, lo que tenemos que pretender para este escenario negativo es reducir los plazos de ciclo de maduración, ¿cierto? Es decir, intentar que las materias primas sean almacenadas con proveedores, que ya les había comentado esta medida anteriormente, reducir los días del ciclo de producción. Esta vicisitud que estamos pasando, sin lugar a dudas, que nos va a llevar a ser más eficientes, ¿ok? Hay una edad que dice, es fácil administrar un negocio cuando hay plata, ¿cierto? Pero realmente se ve al administrador cuando no hay plata para con qué administrar. Por otra parte, tenemos también reducir las existencias de productos terminados, tratar de producir lo que tenemos para vender, establecer nuevas políticas de cobranzas con clientes, ¿cierto? Si antes vendíamos a 18 meses, tal vez tengamos que reducir un poco y vender a 12, ¿ok? Tengamos que sacrificar un poco tal vez en nuestro segmento de mercado, pero sin perder la oportunidad de poder vender. Negociar con nuestros proveedores plazos de pago más largos, ¿ok? Como les decía, por un tema de continuidad, con seguridad que nuestro proveedor puede aceptar y ser más receptivo con nuestras propuestas. Aumentar el capital o exigible a largo plazo, tratar de, si es que van a hacer inversiones a largo plazo, tratar que esto sea siempre financiado con préstamos de largo plazo y no tratar de financiarse necesariamente con préstamos de corto. Tal vez tengamos que llegar a vender activo fijo, ¿cierto? Vender elementos de terrenos que no están siendo utilizados o que están amenazando capacidad ociosa y que realmente nos están anclando a una situación no del todo favorable desde el punto de vista de la situación financiera. Y también, por supuesto, reducir el exigible a corto plazo. Entonces, señores, ese tipo de desafíos que nos ha planteado la situación de la cuarentena, la situación del COVID-19, no es otra cosa que no lo veamos como un obstáculo, no lo veamos como una fosa de la cual no vamos a poder salir, ¿cierto? Veámoslo como una palanca, una situación en la que nosotros podemos volvernos más creativos, podemos volvernos más analíticos, tal vez no buscar el pelo en la leche, pero sí tratar de ser un poco más cautelosos con los gastos, ¿cierto? Tratar de ser un poco más meticulosos, más metódicos, ¿ok? Y eso es lo que nos plantea la situación de la coyuntura, como les decía. Pero no es hacer una evaluación solamente de tipo cualitativa. Necesariamente tenemos que plantearnos elementos cuantitativos que nos lleven a una decisión que se pueda medir y que pueda medir que el aumento de la utilidad o la conservación de la utilidad o la mitigación de pérdidas o de gastos. ¿Ok? Bien. Eso ha sido todo por esta noche. Ha sido un placer compartir, así le agradezco mucho la invitación del licenciado Barja. ¿Ok? Ahí tienen el correo para que puedan plantear sus consultas, pueden mandar consultas a través de Proexcelencia, pueden mandar consultas a través del correo electrónico. De mi parte, encantadísimos, quedémonos en casa, todavía esto viene para largo, tenemos que aprovechar este tiempo para poder analizar, sentarnos a analizar, háganlo trabajar sus contadores, ¿cierto? Háganlo trabajar sus administradores y que empiecen a poder establecer estas unidades cuantificables de poder optimizar los gastos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciado Blanco, realmente por su tiempo, por su aporte para toda la comunidad profesional y no profesional, personas de negocios, empresarios. Así es que cualquier consulta al licenciado, ahí está el correo electrónico que lo puedan escribir con la experiencia que tiene en diferentes consultorías. Así es que con el mayor gusto él los va a atender. Ha sido esto un aporte para todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches.